Pero muy buena gente, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos a este primer episodio de Charlemos un rato. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bruno le estará contando quién es. Bueno, como dijo Gabriel, hoy tenemos un episodio muy especial y más que nada el primero. Así que tenemos un invitado a la altura del primer episodio. Bueno, primero que nada, tenemos que agradecer la oportunidad de seguir haciendo esto. Ya vieron un poco de nuestro contenido, de lo que estamos más o menos enfocados a poder hacer en un futuro. Y algo más natural, entrevistar a jóvenes, saber opiniones de líderes. Pero hoy es nuestro primer invitado y tenemos algo, bueno, varios temas muy importantes para tocar. Así que le damos la bienvenida al pastor de la iglesia Tu Vida Vale, al pastor Dogomar Albornoz. ¿Cómo están, ¿Todo chicos? bien? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a empezar fuerte, ¿te parece? Pero adelante, Muy bien. Preparado siempre. siempre preparado. Eso es bueno. Excelente. Aunque ustedes son un peligro, ¿eh? Mi primera pregunta es, ¿quién es Dogomar Albornoz? Y para Dogomar Albornoz, ¿quién es Jesús? Bueno, Don Omar Albornoz es un milagro, realmente, porque cuando pensé que mi vida iba rumbo a a un precipicio ahí, cuando tenía 18 años, fui alcanzado por una frase muy fuerte que decía, Jesús te ama. Y para mí eso fue muy fuerte. Entonces entiendo que ese cambio que logró la fe en mi vida me hace ver que yo soy un milagro. No soy un milagro porque estaba muriéndome de una enfermedad, soy un milagro porque quién sabe dónde estaría si no hubiera acudido a ese llamado de Dios en mi vida. Y bueno, Omar Albornoz fue teniendo diferentes oportunidades en la vida, cosas que fueron forjando para que el Señor me llamara a su ministerio también, ¿no? Que son otros 500. ¿Y qué es Jesús para mí? Por supuesto, Jesús es mi redentor. Y bueno, para no ser tan teológico, tan religioso en lo que estoy hablando, y Jesús, sin él, no hay esperanza. Entonces, mi esperanza está en él, mi vida está en él, y algunos podrán llamarme de fanático, que solo hablo de él, pero ¿cómo no hacerlo si él me amó desde antes de la fundación del mundo? Y me dio esta oportunidad de vida tan diferente y tan loca y tan linda que es ser cristiano. Muy Excelente, bien, muy bien. excelente. La verdad que muy bueno. Estuvimos investigando un poco de tu vida ahí y sabemos que tú estudiaste en las Asambleas de Dios, ¿verdad? Sí, ¿Dónde? hice Ajá. estuve me congregaba, nací en el Evangelio, Ujú. en el ministerio del pastor Nelson Corrales y Milka, están en la presencia del Señor ya. Y cuando me fui a estudiar a Montevideo Abogacía, en la universidad, empecé el Instituto de las Asambleas Nocturno, atrás de la El Intendencia allí. CERN. Ahí está. Y hice muchas materias ahí. Después terminé otras materias en IET y una extensión también del nocturno que había en las iglesias. Hubo un tiempo que en la iglesia, en la calle San Martín, yo también hice. Lo que nunca hice fue SIPO, que es eh, unos estudios internados por un tiempo. Lo único que pude hacer fue cuando vino acá a Rivera un par de Sí. materias que tenía, pero tampoco me pude involucrar mucho. Pero la base se la debo a muchos amigos, amores de personas que, que trabajaron conmigo, ¿no? Porque era el brasilero que estaba en Montevideo y al año ya era líder de jóvenes, imagínate. Claro. Y impartieron mucho en mí. Si voy a dar nombres de los pastores, me voy a olvidar de algunos, pero los pastores de la asamblea marcaron muchísimo mi vida ministerial. Excelente. ¿Yo? Muy Sí, bien. sí. Continúa nomás. Bueno, además de ser pastor,
obviamente, creo que dentro de muchos roles que puede haber en tu vida, también sos padre. Y todos tus hijos están involucrados de una forma u otra en la obra de Dios. Así que mi segunda pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia de ver a tus hijos involucrarse en la obra de Dios? Eso es altamente gratificante, ¿no? Porque, y ellos ven desde que estaban sentados y durmiendo en las bancas de las iglesias donde nosotros íbamos, porque yo empecé como líder de jóvenes, luego fui levantado evangelista y bueno, viajaba y estaba en muchas actividades y ellos siempre conmigo, ¿no? Y con nosotros, con Ani. Y ellos te están mirando y están viendo a ver si vos estás fallando o si vos realmente te entregaste a Jesús. Y si lo que sos en casa, sos también cuando le hablas a la gente. Y ellos vieron, gracias a Dios, y tomaron su decisión por Cristo y sirven a Dios y están involucrados, inventando cosas raras como inventan ustedes. Pero es una tremenda responsabilidad es ser pastor. Y ayer o anteayer estábamos charlando el martes y mi hija Isabela dice, papá, sos mi padre, pero también sos mi pastor y yo debo honrarte como mi pastor. Tú sos mi pastor. Y la vi decirlo con tanta alegría, ¿viste? Como diciendo, no, Orgullosa. orgullosa, Claro. ¿viste? De eso. Digo, ay, Señor, qué tremenda responsabilidad, porque tenés que continuar, ¿no? Es muy fácil ir llegando a puntos, pero mantenerse en esos puntos. Excelente. Dentro de esa propia pregunta, quizás te comprometo un poco, pero quiero que me describas con una palabra a Annie, tu esposa, y a cada uno de tus hijos. Annie es una adoradora, es una mujer muy sabia, este, ¿cómo te voy a decir? Para no decir lo que voy a decir. La mayoría dice, es mi cable a tierra. No, no, no es tanto el cable a tierra, sino que es esa palabra exacta, esa mirada exacta, llena del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. No te estoy hablando de una sabiduría de conocimiento, de textos de la Biblia. Te estoy hablando de una vida de valores, una vida entregada que me bendijo mucho. Incluso cuando nosotros éramos novios y en momentos claves, cuando yo estaba solo y vienen las otras chicas y todo eso, ¿no? Siempre yo pensaba, no tanto por el amor que le tenía en aquel entonces y le tengo aún más ahora, sino que pensaba y me decía a mí mismo, Dios no quiere eso para mí, sino que Dios quiere que yo sea fiel y Ani no merece eso. Bueno, ella me ha inspirado siempre eso, ¿no? Amar a Dios, ser fiel a Dios, ser santo, cuidarme, y eso es lo que Ani hace en mi vida. Siempre me inspira a buscar a Dios. Qué privilegio también, ¿no? Tener ese respaldo, ¿verdad? Siempre. Sí, en todas las locuras que he emprendido, si no la tuviera a ella ahí, imagínate en los momentos de que tenía que salir en las madrugadas a buscar a alguien que estaba en una boca de pasta base o algo, o que le decía voy a salir, voy a buscar a fulano y donde quiera que esté, ella no sabía si yo volvía, como me decía, y quedaba orando, pero jamás me dijo no, no vayas. Entonces imagínate que esas cosas son tremendas, ¿no? Por supuesto, En una tal cual. mujer. Ah, los Y los hijos. Los hijos, hijos. faltaban los hijos. Los hijos. Bueno, voy a arrancar con Luciano, el del medio. Luciano es explosivo, es el más parecido conmigo. eh, no le pidas razonar mucho las cosas. Si está convencido de que eso proviene de Dios, de que está bien, va y lo hace. Y yo soy así, es el más parecido conmigo. Lógicamente que por su edad todavía le falta en la personalidad ir quemando etapas, ¿no? Yo a esta altura con el diario del lunes, pero yo me veo en él y irremediablemente le va a doler algunas cosas en la vida, pero y le tiene que doler por los errores, ¿no? Claro, Que cometemos. Pero esos errores yo los cometí también, claro. contra la cabeza contra los muros, por ser impulsivo y vamos, y bueno, él es así, pero también muy sincero, ¿no?
Juan Gabriel es bien parecido a Ani, es tranqui, tiene un corazón muy sensible, es un adorador, también es una persona que se ha entregado a Jesús, veo su vida, pacificador. No, no, Ulises, no, no griten. ¿Viste? Siempre Entiendo. trata de calmar todo. Se Amansando. queda. Sí, no, tremendo. Isabela también es muy parecida conmigo, pero tiene mucho del carisma también de la madre, de esa virtud de ser sabia también, ¿no? Pero es muy parecida conmigo. La flaca es divina, emprendedora, ¿viste? Y bueno, y también ella sirve al Señor, es muy exigente, no es sale como sale, no, no, tiene que salir bien, así es Isabela. Y el nano, como le decimos nosotros, Aaron, el más chiquito, 8 años, Mi y alumno. Aaron, alumno ahí, Aaron, es muy sensible también, lo veo como un niño que ya tuvo sus encuentros con Dios, nació en otro tiempo, de las vacas gordas de la familia, ¿no? Pero es tan, tan dadivoso, tan amoroso, ¿viste? Que bueno, pero claro, con su edad y el crecimiento, a todos, ¿no? Están en casa, de vez en cuando hay que agarrar la vara de la justicia. No, son divinos los gurises. Excelente. Mismo ya ahora hablando de la juventud y de tus hijos y los jóvenes y todo eso, tengo una pregunta que es un poco trayéndola hoy en día, de cómo ves el papel de la iglesia en la sociedad moderna de hoy, ¿verdad? Y qué cambios consideras necesarios para conectar mejor con las nuevas generaciones. Mira, el cambio que la iglesia necesita actualmente para conectarse con las nuevas generaciones pasa por una posición, un posicionamiento cultural y pasa por dejar ciertos rudimentos que eran para otra época, que eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con un lenguaje no tan académico, un lenguaje más sencillo, tiene que ver con un discurso y una exposición de la palabra no tan, bueno, académica, ¿sí? Y más bien que incluya, que entienda, un tipo ponernos los zapatos y además una cosa, una generación que una vida, ¿no? Actual, que tiene más de 5.000 mensajes diarios que nos llegan a la mente cuando subimos al ómnibus, cuando pasamos por una pantalla, cuando estamos en un comercio, más de 5.000 mensajes eh, nutridos por ideologías contrarias, por cosas contrarias a la palabra. Sí, más de 5.000 vienen durante el día a nuestra mente. Y una iglesia, por buen servicio que haga, tenés 2 horas de culto o servicio, y esa es el paradigma y esa es la idea que tú pasás en 2 horas, jugando máximo dos ideas fundamentales bíblicas, ¿no? O tres bien firmes para que la persona la agarre. Entonces, ¿qué pasa cómo competís con 5.000 mensajes que están en la calle, que están en las redes? Entonces, nosotros debemos ingresar a las calles rápidamente, ingresar a la publicidad rápidamente, e ingresar a los medios rápidamente y tomar esto en serio. Para tomar esto en serio, nosotros tenemos que involucrar a la nueva generación dentro de la iglesia. Y te hablo de chicos de 11 años que andan volando y que nosotros necesitamos nutrirlos con los valores cristianos y las virtudes cristianas, patrocinarlos y estar para impulsarlos como Moisés impulsó a Josué. Yo creo que la gran batalla está en la cultura y en los mensajes que le está llegando a nuestra gente y que el mensaje de Cristo tiene que ser trascendente, tiene que entrar y con fuerza. Tal cual. Otro. Otra, bueno. A ver, sobre temas contemporáneos, ¿qué te parece? ¿Cómo debemos abordar temas como la justicia social, la política y y el medio ambiente desde una perspectiva cristiana? Bueno, esos temas son netamente de naturaleza cristiana.
fueron arrebatados por las ideologías y por los manifiestos como propios, pero en realidad eso es la esencia del cristianismo. El cristianismo es compasión, es el acompañar al otro, es el sufrir con el otro. Y eso se ha tergiversado durante estos tiempos, pasando a ser un obrar por lástima o por aparecer. Entonces la compasión ya no es tan como antes, ¿no? Como un verbo, el acompañar. Por eso el buen samaritano, cuando invierte, él no está invirtiendo solamente el pago del mesón, el pago del lugar donde tiene que quedarse aquel hombre herido que fue curado, sino que él se ensució las manos, él se ensució sus botas, como quien dice, ¿no? Y eso es lo que debe ser la compasión. Entonces la justicia social tiene que estar íncita en lo que es el cristianismo. Y también no solo hablamos de el ayudar al pobre, sino que también hablamos en denunciar la opresión. Por eso tenemos que saber que el argumento bíblico tiene que ser expuesto, manifestado, cuando hay una opresión, ya sea esclavitud. Recuerden ustedes a Martin Luther King, cuando en el valor expresado cristiano, valor bíblico de ir contra la desigualdad. Eso es un valor, eso no es política, eso es un valor que tiene que ser embanderado y así tantas otras cosas. Nosotros no podemos tolerar, por ejemplo, la opresiones laborales, una persona oprima a otra en el ambiente laboral, los acosos, todas esas cosas. No está descabellado denunciarlas. El tráfico de niños, el tráfico de órganos, el aborto, son cosas que van contra la ideología cristiana. Y eso es justicia, traer justicia social. Y también la pobreza. La pobreza tiene que ser combatida, tiene que ser denunciada y tiene que haber un acto de compasión de la iglesia. Por eso, por mucho tiempo, la gente criticó a las iglesias porque solo atesoraban. Y recuerden, sin hablar de los grandes imperios religiosos que atesoraron hasta paredes de oro, y la gente se moría. Entonces nosotros, lejos de eso, los cristianos debemos, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, debemos también invertir nuestro talento, nuestro tiempo y nuestro tesoro. Por eso lo que nosotros recibimos, lo que nosotros generamos, tenemos que también volcarlos a los programas sociales, a los programas de levantar a la gente y llevarlos a la dignidad del ser humano y respetarles la libertad de que acepten o no a Jesús. Son seres humanos a los cuales Jesús vino. El sembrador salió a sembrar y no eligió terreno. Él tiene que sembrar Se en todos los sembró en cualquier lugares. lado. En, Claro. en todos los lugares tenemos que sembrar. Entonces, si me hablas de justicia social, si me hablas de programas sociales, me estás hablando de una iglesia renovada, de una iglesia reformada y de una iglesia comprometida con su vecindario. Tocando esos temas, tocando los temas de programas sociales, creo que tuya vale, bueno, por muchos años, y sigue siendo por supuesto, pero por muchos años recibió el nombre de la Iglesia de la Calle. Y sin duda creo que es algo que te caracteriza, el pastor de la Iglesia de la Calle, pero es algo sumamente importante, esa visión. ¿Cómo llegó a ti esa visión? ¿Cómo tuviste tan claro que eso era lo correcto o el lugar correcto por el dónde ir? O yendo también por el lado de tu ministerio, ¿cómo llegaste a esa parte de tu ministerio? El hecho de tener la visión de ser la iglesia de la calle, ser algo que quizás, como decís vos, una iglesia renovada, quizás cambiar el paradigma, Eso fue una ruptura. sin duda. Eso fue un cambio muy drástico. Eso no fue un día mirando las flores. No, no, eso fue un cambio muy duro para mí. Y Dios tuvo que usar un momento clave cuando yo estaba saliendo de la congregación donde estaba, era líder de jóvenes, y como siempre, el último en salir, estábamos cerrando la puerta, y de repente viene una persona sucia, con olor a alcohol, un señor tendría unos 60 años, y me aborda y me dice, no le pido nada, solo quiero que me escuche. Aquello me sonó muy raro, Claro. porque estaba acostumbrado a que me pidieran cosas en la calle, pero no me despertaba de ese letargo religioso.
de venir a los domingos o los días de culto, servicio, y mirar la nuca al que está delante y aprender a hablar con una moda, un modismo. Dios te bendiga Claro. ricamente. Religioso, como quien Sí, dice, Sí, ¿no? religioso, no, y una moda, Claro. ¿viste? por supuesto. Amaba a Dios y había tenido un encuentro con Dios, pero estaba en un capullo que no me dejaba salir. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una ruptura tremenda. Todos tenemos esos tiempos de decisión. Si tú lees los avivamientos, John Wesley lo tuvo, eh, Savonarola lo tuvo, Lutero lo tuvo, ese clic. Y yo creo que yo viví un avivamiento y Rivera vivió un avivamiento en la calle, con la gente sucia, con la gente despreciada. Lo vivió en ese tiempo. Porque para que te entren 30, 40, 50 eh, desalineados para algunos Claro. y todos sucios, sin hogar, a un culto, era un avivamiento, el cual la iglesia no entendió, no pudo entender. Ahora, el clic fue ese. Cuando el hombre me dice eso, yo comencé a escucharlo, me cuenta un poco su vida. Era un hombre que había sido bancario, que había agarrado un incentivo, se había ido jubilado y había tirado todo entre prostitutas, alcohol, eh, no se drogaba, pero estaba totalmente arruinado. Me cuenta su historia, comienza a llorar y no me dio ni siquiera para abrazarlo. No sabía cómo actuar. Estaba como en un chaleco de fuerza. Lo único que decía, que podía decir era, Dios te bendiga ricamente, toma un folletón. Claro. No tenía idea de lo que estaba delante de mí, pero sí me estaba dando cuenta que no estaba preparado, de que mi evangelio no era suficiente para aquella vida necesitada. Y aquello dolió mi corazón. Entonces, lo único que pude hacer es hacer una tenue y sin fuerza oración por él y largarlo sin nada, sin abrigo, sin comida y sin esperanza, porque hice una oración que ni siquiera yo me la creí. Me fui para casa y cuando todo el trayecto me fui llorando, le cuento a Ani y llegamos a casa, íbamos a comer, recuerdo como el día de hoy, los gurises eran chicos, y estamos hablando de 17 años atrás, íbamos a comer milanesa, teníamos un licuado y en ese momento, cuando nos miramos los dos, dice, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y ella dice, sí, estoy pensando en ese hombre, porque ya estaba en el auto, mientras me miraba, estaba esperando para irnos. Y digo, lo voy a ir a buscar. Sí, anda. Me hizo una vianda y yo salí a buscar a aquel hombre. Entonces, ¿qué me vienen a hablar a mí de ponerme una corbata y hablar de otra forma y cambiar la voz y hacerme el crack con los hermanos que me van a aplaudir por un buen sermón? No, los pingos se prueban en la cancha. Y me salí a buscar a aquel hombre. Y voy a la plaza y atrás de un tráiler veo un bulto y un frío, un invierno gélido. Y llego, lo muevo y el hombre se despierta y empieza a llorar. Yo digo, tranquilo, tranquilo, sin saber cómo actuar, cómo abordarlo. Y él me dice, yo estaba soñando con un hombre de blanco que venía y me tapaba y me traía comida. Y usted tiene una manta y me trae comida. Qué tremendo. Eso me pegó muy fuerte. Entonces yo le entrego las cosas, le doy, no sabía ni lo que decirle. Y digo, bueno, Dios lo bendiga. Y él comiendo y tapado con la manta, y yo me voy, cuando doy dos pasos me doy vuelta y le digo, y dígame cómo es su nombre. Y él me mira y me dice, mi nombre es Ángel. Me voy para casa, nunca más lo vi. Realmente, gente, yo no sé si Dios nos mandó un ángel para despertarme. Porque esto es bíblico, Dios puede enviar ángel. Tal cual. Yo nunca más vi ese hombre, pero lo cierto es que ese momento, Bruno, fue el clic en mi vida para darme cuenta, como la iglesia eh, de Asia que Juan le escribe y le dice, tienes todo, pero estás desnuda, piensas que tienes todo, pero eres pobre. Arrepiéntete y vuelve. Y yo sentí literalmente que yo tenía que arrepentirme, porque tenía el título de evangelista, porque era el pastor de jóvenes, porque había estudiado en el seminario, pero no sabía abordar a una persona que necesitaba mucho más
que una simple oración. Y ese fue el clic. Y en la semana siguiente junté un grupo de amigos y digo, vamos a las plazas. Y mientras quedaron las jovencitas orando, salimos por primera vez a la Plaza Flores. Y ahí en el camino el Señor me dijo, deciles a cada uno tu vida vale. Entonces obedecí y le dije, tu vida vale, y ellos me decían, mi vida no vale nada, y ahí el Señor me dijo, deciles que vale porque yo morí por ellos. Y comencé así, y así fue el asunto, como comenzó tu vida vale, Tremendo. totalmente fuera de todo pronóstico, cuando el Señor me da la primera casa, y bueno, y seguimos adelante. Impresionante. Además, bueno, volviendo a romper la estructura, creo que los inicios me imagino que podrían haber muchos comentarios de quizás algo diferente, algo que no se veía antes, y el mismo pensamiento religioso de ¿qué está haciendo él? Quizás no tomarte en serio o decir esto no es lo que usualmente se hace, o como un pastor, digo. Y, y cómo fue quizás no tener ese apoyo al ¿Cómo principio. manejé todo eso? ¿Cómo manejaste eso? Mira, lo más fuerte que me pasó fue cuando me decían, tú no sos iglesia, eh, esos no son tus ovejas, no, no, no. O sea, tú no. Y me decían, no puedes, no vas a poder subsistir porque no tenés Entrada. entradas. La gente no ofrenda, la gente no diezma. Esa gente, claro, esa gente necesitaba, yo le tenía que dar todo, todo, juntar de algún lado, de todo lado para hacer la comida, para llevarle las cosas. Entonces, ¿cómo iba a subsistir un ministerio así? Pero algo me decía delante de todo eso que yo tenía que seguir adelante y que Dios me iba a sustentar y me iba a dar. Empecé a encontrar palabras en la Biblia como un proverbio que dice, el que le da al pobre le presta a Dios, entonces digo, en algún momento Dios me va a devolver, pero en cierta medida, ¿qué me tiene que devolver si yo le tengo que dar todo a Él? Pero Dios comenzó a devolverme, llegó el momento en que Dios empezó a devolverme. Imagínate, tan estructurada estaba la iglesia y tan encadenada que cuando yo pido en el primer refugio para que nos ayuden con 2 horas cada uno, para que yo no tenga que estar todo el día, toda la noche ahí, solamente una persona se levantó para estar de sereno. Y entonces esas cosas me pegaron muy fuerte, porque más amaban al micrófono con un teclado atrás que estar en un lugar de esos, donde los chicos necesitaban y muchas cosas muy fuertes se dieron en esos hogares y en esos refugios. Entonces cuando me decían eso, que yo no iba a poder subsistir, y de hecho venían cosas a mi vida, porque llegó el momento que tenía que pagar la luz, el agua de los refugios, y parecía que no venía, de algún lado siempre aparecía. Pero llegó el momento cuando Dios me dijo, ahora sí, que me fuiste fiel en lo poco, te voy a confiar. Y me confió realmente lo que es lo general del Ministerio de Restauración Tu Vida Vale, donde no solo atendemos a las problemáticas de adicciones y de pobreza, sino que también atendemos un sinnúmero de situaciones, como también, por ejemplo, el trabajo con los migrantes y con la gente, digamos, que uno mira y dice, parece común, ¿no? El cristiano común, pero si se puede decir así. Y creció, creció, tenemos una obra en el Cerro de Montevideo, tenemos un corresponsal y un trabajador tremendo en Paraguay y que le ha puesto la bandera de Tu Vida Vale, tenemos otro en Perú y esas cosas, y chicos que salieron de la cárcel, chicos que salieron, que tuvieron en los hogares Tu Vida Vale. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? No, 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 no puedo, no puedo dejar que me pongan bozal. Dice la Biblia, no pongas bozal al buey que trilla. Quizás cuando me preguntaste quién es Dogomar, es ese buey que sigue trillando, el cual no se deja poner bozal. Tremendo. No, y lamentablemente hoy en día son pocas las iglesias que hacen ese trabajo, ¿verdad? De salir a las calles a brindar un servicio. Hay un montón de iglesias que hacen, sí, sí. ¿Sabes que sí? He conocido varios preciosos hermanos en este tiempo, ¿no? En aquel Claro. tiempo no estaban las organizaciones grandes en la ciudad.
no había nada que atendiera a esa gente. Ah, bueno, entonces me viene ahí, entonces Sí, mejor, sí, mejor, pero mejor. claro, no es algo Claro, claro, generalizado. por eso es Claro, lo que iba, no es tanta No, cantidad no, como, no, como tendría que ser, ¿verdad? como Porque tendría que ser. como que tendría que ser sin duda. exactamente, así que está. Ahora yo tengo una pregunta ahí más un poquito íntima. ¿Qué te inspiró a convertirte en pastor y cómo fue el proceso de recibir tu llamado, ¿verdad? El proceso del llamado es un proceso de entrega, de compromiso, de continuas decisiones, constantes decisiones que se van sumando, porque en lo poco vas siendo fiel y el Señor te va. Pero nada es mérito de uno, porque el ministerio es del Espíritu Santo. Cada uno de los ministerios son del Espíritu. Nosotros ni siquiera somos los que elaboramos la comida, la palabra cuando traemos. Eso la elabora el Espíritu. Somos simples meseros que llevamos el plato preparado desde la eternidad ya por un cocinero tremendo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que inspiró las Escrituras. Pero en cuanto al llamado, el llamado es soberanía de Dios. Y aquí voy a la doctrina calvinista que dice soberanía de Dios. A esa parte, ¿no? A esa parte. Al buen entendedor, cuando digo a esa parte y a esa parte dos veces. La soberanía de Dios. Entonces Dios es soberano y escoge a lo vil del mundo, pero también escoge a gente preparada, que se preparó, que le puso ganas, ¿no? Y que vos decís, no, no, sí. Pero también escoge a los otros que dicen, no, de ninguna manera, Dios se equivocó acá, este loco no es para esto. Pero Dios hace, como levantó a gente de la cárcel, levantó a gente de lo más. En cuanto a mí, Dios me preparó en los mejores lugares. Quizás sea como un Moisés, salvando las enormes diferencias, pero que estuvo en casas de faraones y tuvo la oportunidad de estar en sus bibliotecas, como lo es la universidad, como lo es lugares claves, familias claves con las cuales me relacioné cuando estaba en Montevideo y pude tener grandes experiencias intelectual, experiencias laborales, que eso me fueron preparando para lo más importante de mi vida, ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Amén. Muy bien. Yendo a eso, ¿hubieron momentos o hubo algún momento en específico que pensaste en abandonar el ministerio? ¿Que pensaste hasta acá llegué? ¿O permaneciste fiel hasta el final sin titubear en ningún momento? No, siempre te vienen esos momentos, esas crisis, siempre te vienen, pero la prudencia y el amor a Dios, ¿no? Te lleva a cerrar la boca, pero lo pensás, mil veces lo pensás. Recuerdo un momento cuando frente al hogar mataron a un chico, a una persona que era vecino de allí, y el día anterior había sido toda una problemática con los chicos del hogar también. Y bueno, yo tuve que concurrir al juzgado, tuve que declarar, porque había toda una situación, y yo como responsable del hogar también. Y recuerdo que cuando llegué a casa, de madrugada, eh, Annie me esperaba con el nano, con Aaron, creo que era con Aaron, sí, era con Aaron, en brazo de bebé, y me abre la puerta y estaba muy nerviosa, ¿no? Y me dice, papi, dice, yo no te pido que cambie, que no te pido que dejes de hacer esto, de ir a las calles, de hacer lo que estás haciendo con esa gente, pero vamos a hacerlo diferente, vamos a, porque ellos tendrán otro papá, pero nosotros no. Y eso fue tremendo, porque cuando me dijo eso, digo, ahí fue también otro clic que me hizo avanzar en tu vida, vale. Y fue donde nació realmente, más que tu vida vale, nació la misión de restauración, tu vida vale. Donde el Señor me abre un poco y me dice, no, yo tengo que inspirar a otros para que vayan haciendo esa tarea. Quizás yo tengo que hacer en menos intensidad, pero tengo que viajar, tengo que levantar lugares y tengo que inspirar para que otros, porque si no, no voy a alcanzar en el tiempo que Dios me da en la vida para hacer lo que Dios me está pidiendo. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo y por qué estamos creciendo tanto? Porque estamos delegando, porque estamos inspirando y no delegando solamente a los que están con nosotros, o sea, no inspirando solamente, sino que me llaman y me cuentan, estoy haciendo lo que hacían ustedes, lo que hacen ustedes, me inspiraron, puedo
puedo decir tu vida vale a la gente, pero díganle con todo gusto. Claro. Esto no es propiedad mía, háganlo. Cuide el testimonio, pero háganlo. Y por eso digo que ese fue el momento clave donde la pensé y le pedí ayuda al Espíritu Santo para cambiar o formatear la visión. Claro, por supuesto. Tocando el tema de inspirar personas, quiero que dentro de lo que recuerdes, alguna persona, algún mentor, algún líder que fue clave en tu formación ministerial. Un líder clave en mi formación fue el pastor Darío Cervetti. Ya partió con el Señor. Cuando yo estaba en Montevideo, fue un hombre que inspiró mi vida. De hecho, ellos llegaron a tener un centro de rehabilitación con las asambleas y han tenido y siguen adelante. Pero su vida me inspiró muchísimo porque, bueno, él estudió además del pastorado, era psicólogo y tenía esa herramienta también para trabajar, ¿no? Este, y también una persona que inspiró muchísimo mi vida sin conocerla, lógicamente, fue el general William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Cuando leí su biografía, que la terminé hace poco, sabía cosas esporádicas ahí salteadas, pero la terminé hace poco, me di cuenta de que en realidad, salvando las enormes diferencias, tenía mucho de esas locuras de este hombre de Dios con su esposa Catherine, que, bueno, es loable lo que han hecho en el mundo, ¿no? Claro. Son dos claves y dos personas claves. Ni que hablar, leer y escuchar personalmente a, a David Wilkerson con su historia con Nicky Cruz. Ujú. Creo que eso también marcó mi vida de que es posible y de que un Nicky Cruz está todavía en las calles y tengo que encontrarlo. Encontré a muchos Nicky Cruz en las calles e incluso hay uno de ellos que es el más significativo en mi ministerio, Mario, que está preso ahora, está en una de las cárceles de Montevideo, y, y hablé con él por teléfono y él estuvo mucho tiempo con nosotros en Tu Vida Vale, y fue de gran bendición, pero recayó y bueno, está en este momento en cárcel. Y hablé con él por teléfono y me dice viejo, porque me decían así, dice viejo, eh, nosotros que pasamos por Tu Vida Vale, aunque yo esté en cárcel ahora, nunca volvimos a ser los mismos. Nunca volvimos a ser los mismos. Y me contó que está predicando en la cárcel, y que cada vez que dice esa frase, dice que algo pasa. Cuando dice esa frase en medio de la cárcel. Y yo nunca me imaginé que eso iba a tener estas magnitudes. Nunca me imaginé que iba a pasar eso. Que, que una frase no Reina Valera, pero cargada de voluntad de Dios, iba a pegar tan fuerte en esos ambientes tan conflictivos y tan dolorosos como son los ambientes de calle. Tal cual, tal cual. Justo hace un ratito tocaste el tema de libros. Me imagino que lees una banda de libros, ¿no? Me gusta leer. Te gusta leer. Bueno, ¿qué libro le recomendarías a un joven hoy en día para que sea de bendición para su vida? Bueno, Le iba a hacer esa pregunta. Ah, el, bien. el- el libro que recomiendo para la juventud ahora es el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Ujú. Es un libro bestseller, es un libro muy bueno y de un monstruo, ¿no? Rick Warren es un hombre de Dios. Recomiendo para los que no leen que empiecen por ese libro. Y a los que están en el ministerio, que les gusta profundizar, eh, les recomendaría que buscaran los libros eh, no de historias, sino que los libros de doctrina, porque he encontrado muchos conciervos que no saben explicar correctamente las doctrinas elementales de la fe cristiana. Patinan y, y no se esfuerzan en dejar de patinar. Claro. Y el mundo te está exigiendo
que seas seguro, que seas firme y seas claro. Entonces, a los que están en el ministerio les recomiendo el libro de doctrina, que aprendan, que recuerden lo que se les enseñó, porque se nos va en el tiempo, y a los jóvenes una vida con propósito de Rick Warren. Muy bien. Si pudieras hablar con tu versión más joven, con el Dogo de 18 años, ¿qué consejo te darías? El consejo que me daría a mí mismo es que sin dejar sin dejar aquel ímpetu, eh, hablar a menos, hablar a menos, condenar a menos, porque cuando era joven, con todo el ímpetu, me pasé muchas veces en lo que hablaba y quizás hería personas. Recuerdo una vez cuando un chico se había puesto una caravana y lo iban a disciplinar por ponerse una caravana, y yo fui a la reunión de líderes y defendí a ese chico porque yo sabía que eso en definitiva no era nada, porque que debía ser tratado de otra forma, con amor y de otra forma, porque en realidad yo veía la vida de transformación de ese chiquilín, cómo él amaba a Dios y cómo él estaba creciendo, pero lógicamente tenía 15 años. Entonces yo en ese momento, cuando digo hablar menos, porque hablé hiriendo a mis consiervos, a los líderes, y les dije, ustedes son unos hipócritas porque dentro de la iglesia hay empresarios que en las declaraciones juradas que hacen frente a DGI, ellos mienten y ponen que su empleado hace 3 días de trabajo semanal y en realidad trabaja de sol a sol. Pueden que le paguen por fuera, pero aportan por menos. Y eso es algo que aborrece Dios. Así que entonces, si van a disciplinar a este chiquilín, disciplinen a los empresarios que están haciendo eso. Tal cual. Pero tenía razón, ¿me entendés? Ujú. Pero lo dije de una forma grosera. Claro. Y entonces al Dogo de ese tiempo, en esa circunstancia, le diría que fuera más amoroso, más, más sabio y que no fuera tan incisivo así de poder dañar a otra persona, que sé que dañé a personas. Yo te tengo una pregunta incisiva ahora. Es picante. Que, como pastor, tu opinión sobre los tatuajes. Mi opinión sobre los tatuajes, Buena yo estoy pregunta. en contra de los tatuajes. Ujú. Me parece que los chicos y las personas no deben hacerse tatuaje. Entiendo que, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay un montón de argumentos, Ujú. ¿no? Que yo creo que no debo defender mis argumentos, sino que debo expresar mis convicciones. Una cosa es defender los argumentos, argumentar, y Ujú. otra que es una defensa. Sí. Pero no estoy acá para defenderme porque lo que sí debo defender es defender a muerte la voz de la otra persona, la oportunidad de que la otra persona piense diferente. Claro. Así que si otros piensan diferente, para mí está bien. Yo lo que aconsejo es que no se hagan tatuajes, aconsejo a que la persona, si se hizo tatuaje, está todo bien y siga adelante. No se trata de un pecado, de que va a perder salvación, Claro. pero les digo a los chicos, les digo a las personas que no se realicen tatuajes. Científicamente hay algunas cosas que pueden ocasionar algún inconveniente, pero como les digo, no debo argumentar acá. Claro. Simplemente debo decir mi convicción. Estoy convencido de que no se deben hacer tatuajes. Muy bien. Tocando un tema relevante, bastante relevante, creo que sin duda esta oportunidad que tenemos, el poder tener un podcast para hablar de temas cristianos, nos invita a poder invitar personas que admiremos, admiremos su ministerio, admiremos su vida y sin duda admiramos tu vida. Pero algo que quizás resalte un poco es que invitamos a una persona de otra denominación y queremos ver o saber cuál es tu opinión acerca de las asambleas. Porque, por ejemplo, tu madre, la pastora María Elena, hace parte de Sí, las asambleas, tú estudiaste en las asambleas. ¿Cuál es sí. tu visión actual de las asambleas de Dios? Mi visión de las asambleas de Dios, primero tengo que expresar toda mi gratitud, ¿verdad? Por la formación
Este, pero veo a través de estos últimos tiempos una organización madura, una organización muy abierta, pero cuidadosa, prudente, eh, muchísimos jóvenes que están avanzando y son confiables para este relevo de autoridades y de gente que las necesitamos y podría nombrar a un montón, los conozco y van a mirar y van a saber que estoy hablando de ellos y que los amo, ¿no? Las asambleas de Dios son un pilar en el mundo como, como la Iglesia Bautista, este, como, bueno, varias denominaciones, ¿verdad? Que han forjado mucho y han invertido mucho, y en este tiempo yo veo a las asambleas cosechar toda esa inversión. Los grandes avivamientos, uno de ellos fue en el seno de la, de las asambleas de Dios, ¿verdad? Todos conocemos las historias. Veo ¿cómo te voy a decir? Los veo eh, sin dobleces. Ahora veo una, una asamblea que está invirtiendo en la unidad mucho más que antes, en la unidad. Veo una denominación celosa, porque así debe serlo, cuidadosa de los frutos que han conquistado, porque si no, pero también muy abierta a ayudar y a invertir y a recibir ayuda de los ministerios que el Espíritu Santo pone en las diferentes otras denominaciones de sana doctrina. Pero si querés preguntarme algo bien incisivo que pienso sobre las denominaciones, pienso que las denominaciones son como estructura humana una necesidad humana, pero no una necesidad espiritual. Creo que las denominaciones han separado el cuerpo de Cristo. Entonces entiendo de que hay que jugar con la estructura jurídica y orgánica, porque estamos en el mundo, pero no que eso nos aplaste, que nos separe. Y eso veo que las asambleas de Dios está invirtiendo también en que no sean separados del resto, con una idea monástica, ¿no? De es nuestro monasterio, somos nosotros los mejores. No, veo diferente, veo una asamblea diferente, hace muchos años ya, que como que, pero lo fue en un tiempo. Y en los tiempos donde yo estaba también se escuchaban algunas banderas como de que somos los mejores y que, pero ahora veo desde hace ya tiempo una denominación mucho más incisiva en el resultado de la unidad. Tal cual. Excelente. No, indudablemente se está viendo también en los campamentos nacionales que se hacen, que ya no es solo la asamblea, sino que están invitando a otras Qué lindo. denominaciones. Eso está genial. Y la verdad que sí, que tenés razón en eso que decís, que se están abriendo un poco más también a invitar a otras Sí, denominaciones. y con la prudencia necesaria de no hacerlo demasiado. Claro, Hay que saber hacer. sí, sí, tal cual. Correcto. Muy bien. Tengo una. ¿Qué ibas a decir? No, ¿Qué ibas a no. decir? eh, Si no, tengo Yo una. voy a hablar en relación a comisiones. Ah, bueno, dale, dale nomás, dale, dale. Bueno, La mía capaz que más para el final está buena. está. Em, Sin duda, las denominaciones invitan a que cada propia denominación tenga una estructura a la cual respetar y a la cual, bueno, regirse de por sí. Pero algo por lo que se rige bastante las asambleas es dividirse en comisiones. Y hace poco, hace quizás un mes, vi un comentario en Facebook tuyo en relación a las comisiones, que quizás no era exactamente lo necesario para este tiempo. Me gustaría que pudieras ampliar un poco esa idea. No, quizás yo lo que hablé fue que no, necesario sí, porque tiene que haber un orden. No, claro, por supuesto. Tiene que haber un orden, no se trata de una anarquía aquí, tiene que haber un orden, tiene que haber delegaciones de autoridades para que estén a cargo y se rindan cuentas. Eso sí, quizás lo que yo me estaba refiriendo, qué lástima que no tenés el comentario ese que hice, A pero ver. yo Pero me... lo ponemos Lo No, no, ponemos, no, en la edición lo tranquilo, ponemos. estaba ahí, bueno, eh, está. a En ver si lo realidad, consigo. quizás lo que me estaba refiriendo es que no podemos atar a los pastores a una comisión. Ujú.
porque hay lugares donde gobierna la comisión y el pastor prácticamente es un monigote de lo que la comisión le dice. Eh, Ojo que lejos de herir susceptibilidades, por favor, yo lo que quiero decirle es que tiene que haber un equilibrio entre una comisión administrativa y un liderazgo espiritual. Por El supuesto. liderazgo espiritual está en los ministerios y nosotros tenemos que honrar y respetar a nuestros pastores, que son los que son la autoridad espiritual. Lo otro es una colaboración, una ayuda especial, un caminar junto, pero nunca la autoridad sobre la autoridad espiritual. Nosotros tenemos que llevar bien nuestras actas, tenemos que llevar bien nuestros balances, tenemos que registrar las cosas, pero la dirección espiritual de la iglesia la tienen los ministerios. Y los ministerios, en este caso, donde la asamblea se gobierna así, son los pastores de los lugares. En otros lugares hay equipos como el ministerio quíntuple, con equipos ministeriales, equipos apostólicos, equipos de misioneros, no sé, pero eso se debe respetar porque es lo espiritual. La guía, la dirección, el paso que hay que darlo es por ahí. Por eso las comisiones, por ejemplo, no pueden decir que por tanto dinero que tengamos en tesorería se hará o no se hará cierto evento. Ujú. El que tiene que decir que si se hace o no se hace el evento es el pastor, habiendo o no habiendo dinero, porque él tuvo una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es de Dios, no es del Dios de nuestra billetera. Porque si yo saco mi billetera y veo cuánto tengo para ver si hago o no hago el evangelismo, si hago o no hago el viaje misionero, entonces ese es mi Dios. Entonces, en el 90% de los casos, las comisiones administrativas, esa es su tarea, pero tiene que ubicarse en que esa sea su tarea. La tarea de la lideranza espiritual es la del pastor. Quizás quise hablar sobre eso y capaz que no fui muy feliz en la redacción, pero no sé. No, es que fue más en torno al Ministerio Juvenil. Ah, Y ¿cómo fue? leo Dale, totalmente, sí, muy bien. sí. Píldora al Ministerio Juvenil. Amigos del Ministerio, creo que en estos tiempos debemos apuntar más a mantener un grupo de jóvenes en nuestras congregaciones, sino que debemos construir un ministerio a la nueva generación. Eso habla de que nosotros, los pastores más viejitos, jaja, debemos darnos cuenta que a nuestros chicos de Dios, Dios no los llama a integrar una comisión de jóvenes simplemente, sino ser protagonistas de un ministerio para edificar a la iglesia y respetarlos como siervos de Dios. Sí, claro, ahora recuerdo. Eso estamos hablando de 2015, 16, no sé. Cuando hablé sobre eso, estaba hablando de la transición de de la comisión de jóvenes a una pastoral juvenil. Mm. Estaba hablando de una reforma necesaria de la generación, del ministerio juvenil, donde los pastores tenemos que entender de que los chicos no están jugando al ministerio o haciendo pruebas para llegar a lo que realmente importa, el pastorado. No, ellos están pastoreando. Esa comisión de jóvenes va a tener un presidente de jóvenes, va a tener tipos claves, jóvenes claves, que van a ser los pastores de jóvenes. Entonces, esa transición de la comisión, simplemente la comisión de jóvenes, a una pastoral juvenil, estamos hablando de ministerio. Entonces, aquí entra en juego la labor de los viejitos, de los pastores, que le están diciendo a Josué, va a llegar tu tiempo, va a llegar tu tiempo, mira cómo lo estoy haciendo, aquí estoy, estaré contigo, pero va a haber un momento que no voy a estar contigo y tienes que hacerlo. Entonces, esa transición a una pastoral juvenil, estamos hablando de no es entretener los sábados a los jóvenes, porque una comisión de jóvenes simplemente está trabajando para los sábados, pero una pastoral juvenil está trabajando las 24/7, está yendo al examen de piano donde se recibe la chica que va a tu congregación, el pastor de jóvenes y la pastora de jóvenes tiene que estar ahí. Está yendo a su 15 y está honrándola en ese momento. Tiene que estar en los momentos claves, hasta en el noviazgo, en todo, en los momentos claves de la vida. Tiene que enfrentar todas las situaciones. El pastor de jóvenes, la pastoral juvenil, tiene que estar en todas
los momentos difíciles de la juventud, momentos de tentación, de infinidad de tentaciones, momentos donde la personalidad del joven se está afirmando, momentos de escuchar horrores que te confiesan sin decir, oh, Claro. Por no. supuesto. Eso hay un cambio de una transición de la comisión de jóvenes simplemente administrativa y de armar culto los sábados a una pastoral juvenil. A eso me refería. Excelente. Yo ya te voy dejando mi última pregunta, que justamente viene a este caso de los líderes de jóvenes, y dice, ¿qué le dirías a las futuras generaciones de líderes cristianos sobre la importancia de mantenerse fieles a las enseñanzas bíblicas en medio de los cambios culturales? Lo primero que les decía era como charlábamos un rato, es que prepárense para una batalla, la batalla cultural. Estamos inmersos, no hay escapatoria. Nos metimos en una gran batalla y están soportando o están siendo casi que víctimas de esa batalla los jóvenes. Si nosotros, los líderes, no los preparamos, no los preparamos con la base estructuralmente firmes y no les damos las herramientas para que puedan luchar en esa batalla cultural, la batalla de las ideas, van a perder esa guerra. Y el cristianismo, que nunca será vencido, será menguado, porque no va a haber perpetuación, no va a haber quien lo haga. Se van a morir los viejitos, los pastores, los siervos, y ese manto va a quedar sin agarrar. Tenemos que pasar a una generación, a la generación de Josué. Y déjame decirte algo, déjenme decirle algo. Tenemos que perderle el miedo a la espada de Goliat. No cuando Goliat, quizá que cuando Goliat estaba vivo y estaba revoleando la lanza y la espada, había cierto temor. Pero ¿sabes qué? Nos pareció haberle perdido el miedo a la espada de Goliat luego que David venció. Pero no, el miedo ha seguido ahí, sigue ahí. Cuando David, huyendo de Saúl, entra al templo, el sacerdote le pide al sacerdote pan, el sacerdote le da el pan de la propiciación. No, eso es santo. No, no lo pueden tocar. Esta generación, con una batalla cultural, si tiene que quemar el púlpito de madera, encenderlo fuego para calentar a una vida que se está muriendo de frío, lo hará. Entonces cuando David le dice, bueno, dame una espada, necesito una espada, no tengo espada en el templo. Ah, solo tengo una, la espada de Goliat, a quien tú mataste en ella. ¿Qué le dice David? No, la espada de la internet, no, la espada de las luces psicodélicas que pasan en las discotecas, no, la espada del podcast, no. Jesús, ¿qué le dice David? Ninguna como esa. Entonces es tiempo que nosotros tomemos esa espada incircuncisa, hablando así, esa espada impía, sucia, y que vamos a redimirla en nuestras manos. Entonces voy a tomar las artes, entonces voy a tomar la música, entonces las artes que solo pintan mujer pelada. Y bueno, vamos a pintar la cosmovisión que tenemos, la cosmovisión cristiana. Inundemos el mundo con cuadros y pinturas que proféticamente expresen el amor y la esperanza y expresen la salvación en Cristo. Vamos a tomar la música, las artes, vamos si tenemos que ponernos como estatuas vivientes para llamar la atención en Sarandí, lo vamos a hacer. Y recursos miles van a venir. Vamos a tomar entonces el área de la política, ¿por qué no? Y gente con cosmovisión cristiana en esos lugares. Vamos a salir de las cuatro paredes y tomar todo eso que le dimos al diablo. Esas son cosas del diablo. No, no. No son cosas del diablo, son cosas que él tergiversó, que él ensució, pero nosotros vamos a redimirlas, porque somos una generación, es más, son ustedes una generación que se levanta con el impulso que podamos darle hasta donde podamos, y siempre digo que aunque esté sentado en mi silla mecedora, siendo un anciano, si Dios me añada
años de vida, seguiré diciendo que confiar en Dios es lo mejor que hay y seguiré diciéndole, impulsándole a los jóvenes que háganlo y que sean audaces y que tomen esos lugares, porque no hay lugares neutros. O están sucios o están limpios. Pues limpiémoslos si están sucios y extendamos las estacas. Y esta juventud está en una batalla cultural y esta juventud está inmersa en una visión global. Y nosotros, los antiguos, estamos inmersos en una visión parroquial. Esa visión parroquial nos lleva a cuidar nuestro rebaño y a pensar de que no podemos llegar a mucha gente más que a nuestros feligreses. Cuando hoy ustedes van a ver a cuánta gente vamos a llegar a través de esto que estamos haciendo. Entonces los jóvenes ya lo saben. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Meterlos, o sea, mejor, impulsarlos y ayudarlos en la batalla cultural y también permitirles usar la espada de Goliat. Ninguna como esa. Excelente. Tremendo. Tocando el tema de los jóvenes, ya hemos coincidido varias veces con ellos, con los jóvenes de Tu Vida Vale, los jóvenes adoradores, pero quiero que dentro de lo que tú ves, dentro de lo que ves en cada corazón de cada joven de tu iglesia, ¿qué es aquello que identifica a los jóvenes adoradores? El servicio y el amor a las almas. Excelente. Bueno, creo que llegamos al final de esta entrevista. Sé que ahora hay una actividad muy importante. Si Sí. querés tirar el chivo ahora y ya lo pasamos en las redes. Es una locura, un sueño que nosotros recibimos de parte de Dios, hacer todos los meses una vigilia de oración y adoración. Y para mi sorpresa, el Señor me dijo la última, hacela en el telégrafo y que todo aquel que quiera ir a orar, algunos le dicen rezar, Sí. bueno, anda a rezar igual, Ah, que todos nos unamos en oración, en danza, van a haber grupos de danza, expresiones artísticas que adoran a Dios, música, y todo nos va a llevar a que juntos, diferentes pastores, diferentes congregaciones, el pueblo de la ciudad de Rivera puedan llegar a ese lugar y decir, me siento bien ahí, están orando, es eso lo que quiero para mi ciudad. qué fecha sería? El 14, perdón, sí, gracias. Qué periodista, ¿eh? El 14, el sábado 14 de diciembre, en el Club Telégrafo, a partir de las 21 horas, nos estaremos juntando. Muy bien, Excelente. perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, Una última cosa. sí. Y tal. Quiero pedirte un consejo. Mirando a la cámara quizás, un consejo para jóvenes que sintieron el llamado de Dios. ¿Qué consejo le darías quizás viendo tu propia experiencia, quizás viendo a ese Dogo de 18, 19 años, 20 años? ¿Qué consejo le darías a un joven del mundo actual para saber administrarse a partir de que ha recibido el llamado de Dios? Voy a darles el mismo consejo que el pastor Dionisio Medina me dio a mí cuando se enteró que el Señor me había llamado. Yo estaba en una campaña evangelística donde él iba a predicar, yo iba a ser el que iba a abrir la campaña. Abro la campaña y fue tremendo. Al final, él se acerca y me dice, Pastor Dogomar. No, no me dijo Pastor Dogomar, perdón. Me dijo Dogomar. Viste que cuando hablaba así, Dionisio, me enteré que el Señor te ha llamado. Me gustaría hablar contigo. Entonces yo fui a donde se estaba hospedando y el consejo que él me dio te lo voy a dar a ti. ¿Dios te ha llamado? Entonces me dice, prepárate, estudia. Y no solo Biblia, estudia todo lo que puedas. Prepárate lo mejor que puedas. Porque van a venir tiempos donde vas a ingresar a lugares que alguien que no está preparado no puede ingresar. Así que estudia, prepárate. Me enteré que vas a ir a la universidad, no dejes, sigue estudiando. Prepárate en la palabra, pero también prepárate en todo lo que puedas. Crece, me dice, y trabaja para que con lo que logres, con tu salario, también puedas invertir en la obra de Dios. Y cuando sea el momento, me dice, cuando sea el momento,
de que tengas que abandonar todo, Dios te lo va a decir y ya no vas a tener que hacer otra cosa, sino, bueno, ejercer el ministerio. Pero mientras tanto, prepárate. Y ese es el consejo que les doy. Prepárense. Muy bien, muchas Qué gracias. consejo, Muchas qué gracias por consejo. ese consejo, ¿verdad? Amén. Importante. Em, Bueno, nada, decirle, tenemos Muy un... bien. Em, Hoy de tarde estaba a full con esto, diciendo, incluso le dije a una persona, a ver si Dogo se va sin regalo, solo le damos las gracias y un abrazo, Ay, pero no. no, por favor. Sin duda estamos muy agradecidos, es un privilegio y un honor Tal cual. tenerte con el primer episodio de Charlemos un rato. Ujú. Honramos tu vida, bendecimos tu vida, Gracias. pero también te tenemos un regalo. Oh, vamos a abrirlo entonces. Y hoy es la inauguración de esto, Hoy es ¿verdad? la Hoy inauguración. inauguramos. Gloria a Dios. Lindo. Ya saben, gente, vayan a ver el video en YouTube, compártanlo para que llegue a más gente. Episodio 1. Qué nivel. Primer episodio. Charlemos un rato. Muchas gracias. Así que, por favor, Gracias a ti. Déjenme decir algo también. En un momento dijiste que, bueno, mi vida podía inspirar, sí, es eso lo que buscamos. Ujú. Y eso es importante que podamos inspirar, ¿no? Pero creo que debemos saber a cada instante que si hay algo que inspira, si hay algo que llama la atención, si hay algo digno de imitar, es Jesús en nosotros. Que en realidad si conocieran y si supieran lo que está dentro de nosotros, lo que muchas veces pensamos, lo que muchas veces las tentaciones que tenemos, no nos admirarían tanto. Que si tienen que admirar a alguien, admiren al Jesús que está en mí, el que amo, el que sirvo y al que he entregado mi vida. Amén. Amén. Bueno, Gran primer episodio. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto fue el primer episodio de Charlemos un rato. Los de afuera son de palo. No miremos al costado. No ha terminado el viaje.